Hola, ¿cómo están? Nuevamente aquí con un micro de Derecho Explicado. Les habla Marta González, abogada, matrícula 42685. Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a tocar el tema unión convivencial, un tema también muy común en nuestra sociedad. Justamente estaba leyendo hace unos días atrás una información que decía que ya el 50% de las parejas conviven y el 50% se casan. O sea que es un porcentaje bastante parejo. Por eso es que el Código Civil, con la reforma del 2015, incluyó este tema en él, que antes no existía. O sea, ¿qué es la unión convivencial? Y bueno, lo que antes se conocía como concubinato. Pero hoy voy a cambiar un poquito la técnica y les quiero leer directamente la definición de nuestro Código Civil. Permiso. El Código Civil lo define en el artículo 509. ¿Y qué dice? Las disposiciones de este título se aplican a la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo. Nos habla el código entonces de las relaciones afectivas, de una convivencia en aparente matrimonio. A esto se refiere, ¿sí? A aquello que decimos, bueno, conviven sin papeles, ¿sí? Para hablar así de manera más coloquial. Siempre y cuando de manera notoria, de manera pública, es decir, que para el alrededor, vecinos, familias, trabajo, sea una unión de tipo afectiva, o sea, de pareja. Esto es lo que se conoce como unión convivencial. Y decimos, bueno, pero si nos casamos, ¿qué tenemos? El acta de matrimonio, en el registro civil. ¿Pero qué pasa con la unión convivencial? ¿Cómo sé que existe esta unión convivencial? Bueno, se puede inscribir. Es muy importante también poder inscribirla. Se inscribe en el registro civil, van ambas personas y con un formulario, de manera bastante sencilla, se puede inscribir en el registro civil. También vamos a ver cuáles son estos requisitos y cuáles son estas características. Dice, para reconocer los efectos jurídicos, se requiere que los dos integrantes sean mayores de edad, es decir, no pueden ir dos personas de 16 años y decir, venimos a inscribir una unión convivencial, sino tener más de 18 años. Que no estén unidos por vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, ¿sí? Es decir, hacia arriba o hacia abajo. Hablamos de, no sé, abuelo y nieto. Sé que por ahí parece medio escabroso, pero bueno, tengo que explicarle lo que dice el código, ¿sí? Y lo mismo colateral hasta el segundo grado, es decir, hasta primos hermanos. Ahí no sería válida esta unión convivencial, como el matrimonio. Y también que no tengan algún impedimento, y en esto se refiere a que no haya inscrito otra convivencia, porque si no sería como ser bígamo. Bueno, esta registración, ¿para qué sirve? Bueno, tiene efectos jurídicos, ¿sí? ¿Cuál fue el objetivo del legislador al incluir en nuestra ley la unión convivencial? Fue proteger los derechos de las partes. En especial se pensó en los derechos de la mujer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Quizá ahora sea diferente, pero hasta hace unos años atrás en nuestra sociedad, ¿cómo se manejaba? ¿Cómo se vivía? Bueno, el hombre salía a trabajar, ¿sí? Generalmente era el que tenía el ingreso del dinero, la mujer se quedaba en su casa, criaba a los hijos y generalmente lo que se compraba o todo lo que se hacía quedaba a nombre del hombre.
Y esto muchas veces perjudicaba luego a la mujer, que por ahí habían estado conviviendo 20 años, pero no habían estado casados. Entonces, el objetivo del legislador fue proteger más que nada, en este caso, los derechos de la mujer. Pero se desprende igual que se protegen ambos derechos, ¿no? Por supuesto. Otro ítem de esta situación es lo que se conoce como pactos de convivencia. Tampoco es muy común, ¿no? Pero bueno, estas dos personas que van a ir a convivir juntos pueden pactar. Más que nada esto tiene que ver con los bienes, ¿no es cierto? Entonces, este bien, que es un bien propio, lo continúo administrando yo, lo administro yo. Y todo esto sí puede quedar escrito, también se puede inscribir. Y entonces pueden resolverse ciertos inconvenientes que luego pueden aparecer. Pero en la vida diaria, la idea es que, como establece la ley en esa unión afectiva, vivan, se manejen como esposos, ¿sí? Sin haber pasado por el registro civil, diciendo somos matrimonio, estamos casados, pero sí que se manejen de esta manera. Por eso también tienen derechos y obligaciones. ¿Qué derechos tiene? Tenemos que pensar en, bueno, si estamos viviendo igual que un matrimonio, ¿qué derechos tiene una esposa o tiene un esposo? ¿Sí? El código lo dice clarito. El primer derecho es el de la asistencia, ¿sí? La asistencia en la enfermedad, en la necesidad, la asistencia alimentaria, igual que fuera un matrimonio, ¿sí? De la misma manera. Pero también tienen obligaciones. Y acá, en las obligaciones, el mismo código nos remite a artículos que hablan del matrimonio. Es decir, que estos convivientes, en estos casos, tienen las mismas obligaciones. Y también me voy a tomar el atrevimiento, sí, así lo llamamos, de leerles directamente del Código Civil. Nos remite al artículo 455, que en realidad habla de los cónyuges, ¿sí? Siempre que hablamos de cónyuges, hablamos de matrimonio. ¿Y qué nos dice el artículo 455? Dice, deber de contribución. Los cónyuges deben contribuir a su propio sostenimiento, al del hogar y el de los hijos comunes en proporción a sus recursos, ¿sí? Es decir, colaborar con sus trabajos y con las tareas del hogar, igual que un matrimonio. Y acá nos pone un punto que es muy interesante, porque acá nos muestra el derecho que ha tomado en consideración la vida cotidiana de las personas y las costumbres como debe ser, ¿sí? En derecho siempre decimos que primero ocurren los hechos y luego la ley lo legisla para resguardar esos derechos que a veces las mismas personas van creando, o esas obligaciones. Escuchen este punto que es muy interesante. Esta obligación de la que hablábamos recién se extiende a las necesidades de los hijos menores de edad con capacidad restringida o con discapacidad de uno de los cónyuges que conviven con ellos. Es decir, no solamente de los hijos que tengan en común, sino que el otro cónyuge va a tener también la obligación de asistir al hijo de su conviviente, ¿sí? Este es un punto, a mi entender, muy muy importante que se ha incluido en la ley, porque, repito, tiene que ver con nuestra idiosincrasia y con la manera en que hoy en día funciona la sociedad y en que vivimos. Es decir, llevar la realidad a la ley. El cónyuge que no da cumplimiento a esta obligación puede ser demandado judicialmente por el otro para que lo haga, debiéndose considerar que el trabajo en el hogar es computable como contribución a las cargas, ¿sí? Inclusive el código da la posibilidad de una sanción, ¿sí? De un juicio, de una sanción a aquel que no cumpla. También tenemos otro punto importante, ya me estaba olvidando, que habla de la responsabilidad por deudas. Acá me han dicho, por ejemplo, bueno, pero
sí, vive conmigo, pero no sé, compró, hizo una habitación más y no pagó los materiales. ¿Yo qué tengo que ver? Sí, tenemos que ver. Porque también, así como tenemos estos derechos, ¿no es cierto?, también tenemos obligaciones. Entonces, todas aquellas deudas que se hayan tomado para el mejoramiento de la casa en común, para los hijos, o sea, para todo lo que sea en común, el otro conviviente también es responsable. Si bien el código nos está dando más derechos en el caso de las convivencias, por supuesto también surgen algunas obligaciones. Otro punto importante es que esto viene también a colación de algunas preguntitas que tuve. Para poner esa vivienda como bien de familia se requiere el asentimiento del cónyuge. Bueno, también se requiere el asentimiento del conviviente, ¿sí?, en caso de que esta convivencia esté inscripta, ¿no?, por supuesto. Esto surge también, lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero como para darles un adelanto. Bueno, pero ¿y si no inscribo la convivencia, no tengo derecho a nada? Sí, también se tienen derechos. Pero la inscripción es un medio muy importante para la probanza de esta convivencia. Cuando estamos casados, en matrimonio, no tenemos que probar que, por ejemplo, esa casa es de los dos, aunque esté a nombre de uno solo, que ese auto es de los dos, ¿sí?, que ese gasto se hizo entre los dos. Pero cuando estamos en una unión convivencial y no ha sido inscripta, muchas veces hay que probar, y entonces ahí se dificulta un poquito más. Y finalmente les cuento que existe otro derecho, un derecho que la gente ha tenido muchas veces mucha confusión, porque se han dicho cosas que no son así, pero hablamos del derecho a pensión, ¿sí? El conviviente tiene derecho a pensión, ¿sí?, si el otro conviviente fallece. Por eso también es importante, repito, no solo la inscripción, sino, por ejemplo, el hacer el cambio de domicilio. Una costumbre que tenemos los argentinos es no hacer los cambios de domicilio. No, porque total, yo vivía acá a 3 cuadras, no hay problema, tengo la dirección de mis padres. Y llegado el momento, a veces, de comprobar algunas cosas, esto nos puede jugar en contra. Entonces, sí, pero a ver, usted me dice que convivía con Juan, ¿sí? Usted, doña señora Rosa, convivía con Juan, viene a cobrar la pensión, le va a decir el ANSES, en especial el ANSES. Dice, pero usted acá tiene otro domicilio. No, bueno, pero yo vivo hace 30... Tiene que tener el mismo domicilio. Eso es muy, muy importante. Después hay muchos otros elementos como para probar, pero el cambio de domicilio es fundamental. Porque ¿saben qué les pueden decir? Por ejemplo, pero usted recibía la correspondencia, bueno, ahora ya prácticamente no existe, ¿no? Pero la factura del gas le llegaba a otra dirección. Y sí, porque ahí vivían mis padres. Bueno, pero ¿se entiende? Entonces, todo aquello que pueda probar que estamos viviendo en ese lugar, conviviendo con esa persona, es importante. A veces le huimos de los trámites, pero bueno, son necesarios. Bueno, nuevamente, espero que les haya sido de utilidad este tema. Creo que es uno de los temas que más preocupa. Más que nada a la hora de que a veces, ¿no?, la convivencia se rompe. Lo vamos a ver más adelante cuando veamos divorcio y cuando se termina la convivencia, cómo hay que actuar y bueno, qué derechos tenemos. Me tomo nuevamente unos minutitos para responder algunas preguntas que han mandado a la productora. ¿Qué sucede en caso de divorcio con una posesión? La posesión es un bien ganancial, ¿sí? Sí, por supuesto está probado que se comenzó a hacer estando casados
Y como dije recién y como lo comenté en su momento cuando hablé de usucapión, también tenemos una forma muy clarita y muy importante de poder probar la posesión, que es la inscripción en el registro de poseedores. Pero una posesión, un boleto de compraventa, son bienes gananciales. Difíciles a veces de probar, pero bienes gananciales al fin. Y finalmente, unas preguntas sobre derecho laboral. Acá me pregunta, ¿cuáles son las cosas que nos retiene el empleador? ¿Por qué no me lo da a mí? Les cuento que el empleador actúa con lo que se conoce como agente de retención. Es decir, el empleador está obligado por el Estado a retener aquello que corresponde, como por ejemplo lo que es para la obra social, no los pagos de obra social, distintos tipos de aportes, pero no significa que se lo quede para sí. El agente de retenciones retiene de ese salario, o sea, le descuenta, pero tiene la obligación inmediatamente de depositarlo en los organismos correspondientes, ¿sí? Hacer los pagos que corresponden, no es que lo retiene para sí. De hecho, una de las multas más altas que se le pone a un empleador es la retención indebida y el no hacer los aportes correspondientes. Inclusive es una causal de despido. ¿Cómo se calcula el sueldo que entra en el bolsillo? Me dicen, bueno, sabemos que tenemos el sueldo neto y el sueldo bruto. Lo que va a quedar es el sueldo después de todos los descuentos. El cálculo, primero no soy contadora, puedo orientarlos un poquito, pero hasta ahí. Pero bueno, el cálculo va a depender del tipo de trabajo y del tipo de sueldo, ¿sí? Si cobran por hora, quincenal, mensual, los premios, presentismo, todo lo que se le tenga que sumar, asignaciones. Entonces es como muy amplia, ¿sí? Para poder responder. Esto habría que hacerlo con un recibo de sueldo, con un convenio colectivo de trabajo, y quizás hasta con el asesoramiento de un contador. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones para el trabajo de un menor de 16 años? Los mismos que para cualquiera, ¿sí? Si la ley así lo permite. Y finalmente me dicen, ¿el patrón le paga algo a la AFIP? La AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos, no tiene prácticamente relación con el empleado, con el trabajador, sino que es un organismo recaudador de impuestos que le cobra al empleador, ¿sí? También sabemos que ahora al trabajador, hasta después de cierto monto, se le cobran ganancias, pero lo que el patrón, como me ponen acá, le paga a la AFIP son sus cargas, son sus obligaciones como contribuyente, que no tienen absolutamente nada que ver con el empleado o con el trabajador. Espero más o menos haberles sacado las dudas. Los invito a que si tienen dudas envíen la duda a la producción. También los invito a que propongan temas, eso es importante porque me sirve para saber qué temas les interesan, qué temas sirven en esta sociedad, ¿no? En esta sociedad en la que nos movemos. Así que los invito a ello. Nuevamente, muchas gracias por su atención. Nos estamos viendo.